Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de este sábado, que has permitido que nosotros podamos analizar los acontecimientos finales y que podamos, como hijos tuyos, mirar las Escrituras y pedirte dirección de lo alto para poder llegar a toda verdad. Si hay alguno aquí que nos visita por primera vez, que tu Espíritu Santo sea con ellos. Abre su entendimiento, dale seguridad y confianza para hacer cualquier pregunta o aportar algún comentario que sea de la verdad y que sirva para orientación en estos tiempos difíciles. A nosotros guíanos y los que estamos conectados en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya todos conocen, ¿verdad? O la gran mayoría conocen al doctor Valentín, doctor Ismael Valentín. Vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, algunos versículos que hablan especialmente de lo que es o lo que son los acontecimientos finales, donde el Señor ya había dicho a los discípulos qué sucedería antes de la venida de Él. Ahora mismo estamos viendo mucha gente que está especulando sobre lo que está sucediendo con el tema de lo que sucedió en Turquía, estos temblores, lo que está sucediendo también aquí en República Dominicana. Se están dando unos acontecimientos que realmente las personas no saben qué tipo de explicación dar. Los que son científicos están dando explicaciones científicas, pero totalmente, en su gran mayoría, es evidente que son bastante manipuladas y parece que hay alguna trama de la cual nosotros ya hemos hablado en algunos estudios, como también hemos estado estudiando lo que es dándole seguimiento a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para lo que es lograr un nuevo orden mundial. Pero, ¿qué tiene que ver el asunto de los temblores de tierra? Estas apariciones de supuestos ovnis y manifestaciones de señales y luces un poquito extrañas en lo que son los cielos, que dan a mostrar que hay algo que está sucediendo que es antinatural. ¿Serán señales de Dios o serán manifestaciones de los hombres? Voy a leer algunos versículos de Mateo 24 para dar como base principal lo que es la palabra de Dios, y sujetado a ella entonces vamos a especular no de lo que es una sabiduría nuestra, sino de lo que ya Dios dice, pero especular un poquito en las cosas que todavía no están reveladas, porque nos daremos cuenta de que el capítulo 24 de Mateo, hace muchos años, se había hablado de él, de que habrían terremotos, hambre, pestilencia, algunas enfermedades, y cada vez que avanza el tiempo nos damos cuenta de que nosotros creíamos que entendíamos este capítulo, pero cuando vemos ahora que la maldad ha aumentado y que la cantidad de terremotos y de muerte de manera masiva ha ido aumentando, volvemos y leemos el capítulo 24 de Mateo y nos damos cuenta que realmente nosotros no hemos entendido a la totalidad a qué era lo que se refiere el Señor. O sea, nos hemos quedado cortos. Vamos a leer de inmediato del versículo 1 en adelante del capítulo 24 del libro de Mateo para entonces ir entrando al asunto de lo que son estos terremotos. Tendremos una parte con el doctor Valentín que tiene algunas informaciones que científicamente se ven las informaciones, y también nuestro hermano Daniel que imagino que está conectado de aquel lado para hablar de lo que es un poquito de contexto de por qué o cuáles intereses podría tener la mano humana o Satanás con provocar un terremoto en Turquía. ¿Cuál es el papel que juega Turquía históricamente en la Biblia? Para que podamos entender qué es lo que está pasando. Voy a leer entonces el versículo 1 en adelante que dice: Y saliendo Jesús se iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, el asunto de las señales juega un papel importante en cuanto a la venida del Señor. Ya podemos ver por qué Satanás se afana en hacer representaciones de señales, aunque no sean exactamente las que Cristo presentó. Pero sí, el mundo científico en manos de Satanás
se ha afanado en presentar algunas señales con algún fin engañoso. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 5 en adelante, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oiréis guerras, ya sabemos la guerra actualmente que está en desarrollo con Rusia y lo que es Ucrania. Sigue diciendo que oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencia y hambres, terremotos por los lugares. En este versículo 7 hay un punto interesante también cuando dice que se levantará nación contra nación. Y ahí recordamos nuevamente el asunto que hemos hablado de lo que es la situación de República Dominicana y Haití, que ya hemos tocado pincelada de esto. Se levantará nación contra nación. Esto puede ser que haya sido de algún tipo de naturaleza, pero Dios dice que esto iba a suceder, pero ¿quién está provocando esto? ¿Esto se está dando de manera natural o lo están provocando? Estas guerras, estas naciones que se oponen o se levantan en contra de otras. ¿Cuál es el plan? Sigue diciendo, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, ojo en esta palabra, y muchos falsos profetas, ya hemos estudiado de la mano con Apocalipsis cuando habla del falso profeta. Este falso profeta apuntando a lo que son los Estados Unidos y estos magnates que se creen que ellos lo saben todo, que ellos hacen un guión de lo que quieren hacer con el mundo y ellos entonces predicen lo que va a suceder en tal año y en tal fecha como si ellos fueran profetas. Ya la Biblia llamaba a este tipo de personas falsos profetas, utilizando esas plataformas del cine, canales principales donde ellos presentan obras cinematográficas a través de la música que ellos venden por allí, como también los famosos Simpsons, que el doctor también a veces lo ha comentado en muchas ocasiones, que presenta cosas que se están desarrollando ahora, pero que años atrás ya estos falsos profetas decían que iba a suceder. Como por ejemplo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Antes del ganar, ya lo habían presentado en un episodio de que él iba a ser el presidente y fue presidente. Y hay muchas personas que están siendo engañadas creyendo que estos canales, estas plataformas, son una especie de profetas que están prediciendo ya lo que va a suceder en lo porvenir. La Biblia llama esto falso profeta, como dice el versículo 11 también, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El capítulo 24 de Mateo sigue diciendo algunas cosas que van muy de la mano con este asunto, pero voy a parar aquí para adentrarnos ya en lo que está sucediendo y comenzar a abrir la participación desde aquí con el doctor y también Daniel Cabrera ya y los que le acompañan y cualquier otro que esté conectado en el Zoom puede hacer su pregunta y hacer su comentario. En esto me gustaría que mezclemos lo que es el asunto de los terremotos que se están desarrollando aquí en nuestro país, que posiblemente se desate una desgracia con terremotos provocados con tecnología y la gente ignora de que este asunto es provocado y adjudican que un temblor de tierra pueda venir por parte de la naturaleza. Antes de ir con Daniela, ya quiero darle paso al doctor Valentín porque hemos estado hablando de la situación de los terremotos, tanto el terremoto, doctor, del 2010 en Haití y por qué Haití es un foco principal para provocar estos temblores, quiénes son los que lo provocan y cuáles son los intereses. Doctor, bienvenido y adelante. Amén, amén. Gracias por siempre invitarme. Y ustedes saben que soy ustedes. Se escucha, ¿verdad? Me escucho, ok. Perfecto, mira. Lo primero que tenemos que plantearnos es una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es si los terremotos se pueden hacer
por tecnología, si son provocados por el hombre. Definitivamente, los terremotos tienen algo natural. Es decir, hay placas tectónicas, fallas tectónicas, las cuales hacen que la tierra tiemble y haya terremotos naturales. Y siempre hemos tenido terremotos naturales, como siempre va a haber terremotos, los tenemos ahora y los va a haber. Ahora, ¿qué sucede? Aprovechando esas placas tectónicas, esas fallas tectónicas, la tecnología puede provocar en esas placas tectónicas un terremoto que sea inducido, un terremoto provocado por tecnología, básicamente tecnología Tesla. Tenemos que irnos un poquito más atrás, pero solamente voy a mencionar a Tesla, porque si no, haríamos muy largo el video. En fin, es que el terremoto, para no sobreabundar mucho, pues definitivamente los terremotos se pueden hacer con tecnología. Claro que sí. En el terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití, hubo rumores de precisamente que si se provocó, que si se lanzaron bombas submarítimas, que si hubo algo que lo provocó. Precisamente yo no estoy en el país en el momento que se hace el terremoto. Y ahí es que yo me doy cuenta que los terremotos son inducidos. Porque yo estoy en Italia y veo el movimiento que se hizo post terremoto, que fue lo que más me preocupó. Precisamente cuando hubieron esos terremotos, el terremoto y las réplicas, hubo una gran movilización de haitianos hacia nuestro país. Entonces, quizás, porque yo como quizás estaba fuera, tenía otro punto de vista. Y ahí me doy cuenta que algo muy extraño, porque desde ahí mismo, de esa provocación del terremoto, comienza ya a venir lo que es la primera oleada de haitianos. Bueno, uno dirá, bueno, amén. Aquel país se está acabando por algo, pero cuando nos vamos a que si es inducido, es decir, que si es provocado este terremoto, entonces ya nosotros sabemos cuál es el fin del terremoto, que fue movilizar una gran población de la misma capital, Puerto Príncipe, hacia nuestro país. Entonces, ya del 2021 para acá, viene dándose ya el plan final. Eso fue precisamente en 2010. ¿Qué sucede? En el 2021, ellos utilizan las élites satánicas, utilizan lo que se llama la cábala, que es una ellos básicamente planifican en días, es decir, con los días, los eventos que van a producir. ¿Cómo es su calendario? ¿Verdad? Una especie de planificación calendario. El calendario de esa. Por ejemplo, hay números que son claros, y se los voy a decir, para que usted lo sepa. Los días 11, los días 9, como el 9-11 de septiembre. Pero también están, oigan otros números, el 12, el 13, 21, 22. Esos números son claves para planificar los eventos que en este caso podríamos hablar de la provocación por el hombre, por parte del hombre y de la tecnología de terremotos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Ya había sucedido en el 12 de enero del 2010, pero todavía no tenemos una fortaleza en saber si esto fue básicamente provocado por el hombre. Pero fíjense que 11 años después, 2021, 11 años. 11 años. Ahí está el número 11, que es un número muy fuerte. Ocurrió no solamente el terremoto, sino que antes, el 7/7 del 2021, ocurrió el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, presidente haitiano en esos momentos. Pero ocurre 33 días después, el 14 de agosto del 2021, ocurre precisamente el segundo terremoto en Haití, un poco en la misma península donde va la falla, una de las principales. Tenemos dos grandes fallas, la del sur y la del norte. Esta cruza precisamente cerca de Puerto Príncipe, a través de Jimaní, Sierra de Bauruco, Barahona, y baja al mar y cruza al frente de nosotros en el Mar Caribe.
que es la que está básicamente muy activa. Ahora, entonces, ¿qué sucede? El 14 de agosto de ese año ocurre el otro terremoto, por ahí algo muy interesante. También ese día coincide, vamos a ponerlo de esta manera, coincide precisamente con un pacto vudú que hacen los haitianos con un brujo llamado Bowman ese mismo día, en el cual ellos sacrifican un cerdo negro y hay un ritual donde ellos hacen una bebida de sangre de ese cerdo por la liberación de su propia esclavitud por parte de los franceses. Pero coincide que ese día, ¿verdad? En el 2021 ocurre un terremoto. Es decir, ya estamos hablando de las supuestas coincidencias, ¿verdad? Que ocurren. Después que ocurre el problema del magnicidio, ocurre el problema del terremoto, viene, recuerden, una tormenta, no me acuerdo cuál era el nombre, una tormenta, un huracán, no me acuerdo bien, una tormenta que ocurrió después de ese problema del terremoto, y y hay otra oleada de haitianos. Fíjense bien que en cada oleada de haitianos hacia la República Dominicana hay un qué, ¿qué hay de preludio? Un terremoto. Y doctor, disculpe, también fíjese que lo interesante es que ellos, esta presión que hay con el tema de la inmigración haitiana, coincide casi siempre con una presión Cobra. que mete la ONU y que meten estos organismos internacionales que tienen manejo de tecnologías que sirven como armamento de guerra fría, que pueden provocar temblores de tierra. Entonces, cada vez que hay una desgracia, coinciden que está en armonía con una presión para la fusión de la isla. O sea que Exacto. por eso yo he estado un poquito cuidadoso con estas cosas que han estado sucediendo, por la razón de que actualmente hay una presión grande y también se había sometido una ley que no se aprobó, que era para darle refugio a los haitianos con un sinnúmero de privilegios, que eso iba a provocar una desgracia en el país. Exacto. Pero en conjunto con eso, entonces estamos rumores de temblores y de terremotos que coinciden con el de Turquía, pero exactamente lo de la placa tectónica que usted está mencionando, ella siempre ha estado ahí. ¿Por qué exactamente cuando se está hablando de una presión para la inmigración haitiana es que se está metiendo el tema de que posiblemente hasta haya un temblor de tierra que se parta la isla en dos? Sí. Hablan también de lo que es el tsunami de Nagua y dan algunas probabilidades que apuntan de que posiblemente en nuestro país va a haber una catástrofe que ellos no son ninguno profeta, lo que estamos hablando, posiblemente estén planeando provocar una situación tan fuerte de que la función de los países sea difícil de evitar. Sí. Porque con una desgracia que coincida con los dos lados, ya los dos tenemos problemas, entonces no habrá ninguna posición. Son suposiciones mías, porque lo que estoy viendo es que estos gobiernos, estos poderes, están tratando de provocar una situación. Entonces, no sé si tenía algo que decir sobre lo de la placa, porque me gustaría que vayamos a lo que pasó con Turquía y en el caso de Haití, esta migración en las escuelas estamos viendo que se está reflejando con los estudiantes haitianos, que yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando se haga en orden, porque los países deben de tener un orden. Pero esto está logrando penetrar de tal manera que los niños dominicanos están practicando el baile gaga y un sinnúmero de prácticas que son de adoración satánica que practican los haitianos, hasta tal punto que hemos visto en las noticias, que creo que algunos han visto y me han mandado también, sobre un colegio que los niños, un buen grupo, quedaron prácticamente poseídos por demonios. Y el centro educativo tenía tanto miedo que tuvieron que llamar hasta sacerdotes y pastores para orar por la situación que se estaba desarrollando allí. Yo que he estado involucrado con el tema de la docencia, he visto a los estudiantes cómo ellos se les hace difícil aprenderse algo que tenga que ver con la moral. No le dan entrada, pero desde que dan recreo, usted ve que ellos empiezan a bailar haciendo mueca, que es otro tipo de cosas que hay que prestarle atención, que es el baile, el famoso baile de la 42, que se nota obviamente que para usted tener ese tipo de manifestaciones son como una persona que tiene un demonio dentro de la persona. En los colegios esto ha abundado en gran manera, en las escuelas públicas. He visto muchos videos también de cuando hay una actividad, los niños se ponen a bailar gaga y eso es una chercha. Bueno, pues miren los frutos que estamos viendo aquí. Se sacan la Biblia de las escuelas y estamos viendo cómo el satanismo ha penetrado a tal punto que los niños, que se supone que están en una frecuencia más natural,
en cuanto a la protección divina, están siendo poseídos por demonios. Esto lo doy como tópico porque se nota cómo el tema del force, de la inmigración haitiana, va afectando lo que son nuestras raíces, nuestra creencia religiosa y por qué se está obligando y hasta qué punto se pretende llegar para forzar una unificación de las dos naciones. Provocar temblores, ya el doctor lo había mencionado y quiero ahora que conectamos un poquito lo de Turquía para después que el doctor dé su opinión pasar al hermano Daniel, que me gustaría que sepamos algunos tópicos de importancia de Turquía con este temblor que sucedió allá y qué papel juega la tecnología, qué papel tuvo la tecnología antes del terremoto, qué opinan los afectados y bíblicamente cuál es el papel que tiene Turquía en asuntos bíblicos y por qué a Satanás le encantaría provocar una desgracia allí. Doctor, ¿qué usted opina de Turquía, este temblor y lo que sucedió allí? Si tú me pides mi opinión, te puedo decir que definitivamente el terremoto de Turquía fue hecho por el este terremoto, una senadora de Turquía fue la portavoz precisamente de que había sido manipulado el terremoto por tecnología Tesla, es decir, la tecnología que provoca los terremotos. Es decir, tú tienes tu placa tectónica y yo le doy a la placa tectónica, el terremoto se hace con la intensidad o con más fuerza de lo que debe ser porque yo lo he impulsado, he impulsado el terremoto a través de tecnología. Aprovecho la energía que se ha acumulado en las placas tectónicas para entonces desarrollar el terremoto que aquí en Turquía, y son cosas que ellos están tratando de que adaptarse precisamente a la profecía, precisamente provocando estos terremotos a nivel de Turquía, Siria, que son ciudades, países básicamente que se encuentran bíblicamente, que la Biblia habla básicamente de ellos de forma profética. Entonces, yéndonos entonces al lado de nosotros, de República Dominicana y Haití, hacen de ver de forma natural que los terremotos están ocurriendo de forma natural. Pero precisamente nosotros tenemos un problema geopolítico, que es la inmigración extranjera, y cómo van a hacer que esas personas, que un grupo de personas entren a la República Dominicana de la forma más natural. Bueno, precisamente ya hemos visto las dos formas que fueron los dos terremotos anteriores, que yo se lo acabo de explicar. Pero ¿qué sucede? En el 2023 se coincide otra vez con 13 años de haberse cumplido el del 12 de enero. Eso significa que aprovechando la cábala, es decir, esas energías que ellos entienden, que pueden aprovechar para realizar sus eventos en esos días y en esos años, porque el 2023 es un año muy fuerte. Estamos hablando que el año 2023 se cumplen los 22 años, 11-11 del 9-11 en el 2023. O sea, que se cumplen los 22 años. El 9-11 del derrumbamiento de las Torres Gemelas. Se cumplen ahora, recuerda, 2001. O sea, no los 22, sino sí, los 22. Cuando dice los 22 años. Los 22 años. Porque no tendría 22 años. Sí, tiene 22 años. Sí. 2001. 2001. Sí. Tiene 22 años. Ahora, era yo el que estaba. No, tranquilo. Podríamos hacer todavía un poquito más, pero no quiero como abundar mucho en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El 2023 es un año profético, un año muy fuerte, donde todo va a partir. Por eso el apresuramiento de todas estas cosas en nuestro país. Entonces, si ya yo pude empujar esas personas a través de un terremoto y un segundo terremoto, faltaría un tercer terremoto para empujarlo ahora. Yo entiendo que sí. Es decir, hacer un tercer terremoto, fíjense cómo están. Por eso le dije al hermano Carlos, vamos a hablar de terremoto. Tumba todo y vamos a hablar de terremoto. Porque lo tenemos inminente. No estoy diciendo, no puedo saber qué día ni nada, pero definitivamente. No, hay que hay muchas dudas. Hay muchas personas también que están muy preocupadas por lo que está pasando con estos terremotos. Hay muchas señales. Han habido varios terremotos en Baní, hubo uno en Taterrena, hubo uno en Puerto Plata de 5 puntos.
Estamos hablando de un terremoto de envergadura. Y perdón, y los expertos en esta materia, ellos están diciendo que posiblemente haya un temblor Exactamente. fuerte, tan fuerte. ¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde? En ¿Dónde? En Haití. Que el epicentro sea en Haití, aunque nos afecta a nosotros, exactamente. porque nos afecta a nosotros, que vigilan, igual que yo, toda la actividad sismológica diaria, porque esto es un seguimiento diario. ¿Qué dice? Que después de Turquía, inmediatamente se activó la placa tectónica del Caribe. Y a nosotros nos pasan dos principales, la de Enriquillo, que fue la que le expliqué, y la del Atlántico, que cruza por el mar. No toca la República Dominicana, pero recuerde que en el tsunami del 46, Matanzas, Nagua, estuvo muy activo, hizo ese tsunami, sí, en el 1946. ¿Qué sucede? Estas dos fallas, el otro son 12 placas tectónicas, fallas tectónicas, pero las principales son esas dos. La de Enriquillo, que fue la que hemos visto que tembló el 12 y tembló el 14 de agosto del 2021, es una placa que está ahora mismo muy activa del lado Haití, de todo lado. Lo que sucede es que en el caso del lado dominicano ha ido descargando energía por los terremotos que hemos tenido. El de 5.2, el de 5.3, el de Puerto Plata, etc. Pero ¿qué ha pasado? En Haití usted no ha oído que ha habido mucho temblor en estos días. ¿Verdad que no? Porque ¿qué está pasando en Haití? En Haití, extrañamente, se está acumulando energía. Según ellos. Se está acumulando energía para un terremoto no de 7 puntos, de 8 puntos. Porque recuerden que estos últimos son de 7 puntos y pico. Pues este terremoto tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque tienen que combinarlo con una, como si dije yo, para la fusión de la República Dominicana con Haití, tiene que haber una gran oleada de haitianos entrando para la República Dominicana en el lado fronterizo. Esta es la primera fase. Esa es la primera fase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en lo natural con un terremoto. Es la única manera, porque yo me lo inventé, no, es que la historia lo dice, el 12 de enero y el 14 de agosto. Pero lo que pasa es que la 14 de agosto, escúchame, Carlos, vino acompañada con ¿qué? Con magnicidio, con tormenta, con las bandas de Haití, con todo lo que está pasando en Haití. Es decir, es un país que está cada día, va a haber una explosión, es decir, está guardando, como que dice, mucha energía social en la cual en algún momento va a explotar. Y a quien le va a dar más es a quién, a nosotros los vecinos. Y ustedes han visto cómo los organismos internacionales, como dice Carlos, la ONU, Canadá, Estados Unidos, han ido forzando a nuestros gobiernos y a nuestros políticos. ¿Para qué? Para que haya una asimilación de todas esas personas por parte de la República Dominicana. ¿Tú me vas a decir, Carlos? Sí, no, escuchando eso está muy interesante. Recuerden que estos son conjeturas que se hacen, no porque no tenemos una realidad de cómo se darán las cosas. Sí sabemos que las manos enemigas de Dios tienen una planificación para hacerle daño a toda la humanidad. Sin embargo, se va a hacer solamente lo que Dios permita que se haga. Estas son las voces que suenan, ¿verdad? Es lo que estamos hablando hasta ahora. Lo que Dios dice fue lo que leímos a la introducción. Ahora lo que estamos hablando ya de lo que estamos viendo, lo que estamos suponiendo, en base a las evidencias, es lo que la mano enemiga pretende hacer. Puede ser que algunas de ellas se den exactamente, otras puede ser que no se den y Dios se le ponga un freno. Sin embargo, a nosotros lo que nos toca es estar alerta, como dijo el Señor Jesucristo, de que velemos y seamos sobrios, que no nos vayamos a dormir. Le digo con esto, antes de pasar a la parte del hermano Daniel, algo que decía Joseph Goebbels, el ministro de Relaciones Públicas, el encargado de comunicación de la Alemania nazi, que una mentira 1000 veces repetida se convierte en realidad. Cuando él usa este argumento, era lo que él utilizaba para él lavar el cerebro de los alemanes para venderle que la Segunda Guerra Mundial era una buena causa y para mostrarle que esos judíos que iban a matar, que iban a decapitar para tomar su cerebro y hacer experimentos, era una causa justa, y aún los alemanes vieron eso como una guerra bonita y buena, porque los medios de comunicación, tomando como padre de la comunicación a Goebbels, ellos reproducen esto, ellos repiten una mentira 1000 veces. En todos los medios de comunicación usted va a escuchar
teorías y como usted lo escucha en los medios de comunicación de renombre, usted cree que eso es una verdad. No se olvide nunca de esa parte. Una mentira 1000 veces repetida se convierte en realidad. Es una técnica de persuasión y manipulación. Lo más seguro es que nos vayamos a la Biblia, la santa palabra de Dios, y le pidamos dirección a Dios sobre lo que está aconteciendo y sepamos ver los vientos que vienen para que Dios nos pueda dar dirección de cómo nosotros prepararnos, porque realmente puede que ciertamente ellos logren algunas cosas, la cual nosotros tenemos que estar atentos para no caer ni ser engañados. Me gustaría darle paso al hermano Daniel a ver su opinión sobre el papel que juega Turquía, si también tiene algún argumento de lo que hemos dicho, lo que hemos leído, o no solamente Daniel, si hay alguna otra persona puede levantar la mano en Zoom. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? A verlo. Bien, si alguien tiene la mano levantada o la levanta, puede estar en turno ahí para que también le demos la participación, a hacer alguna pregunta o hacer algún aporte o comentario. El hermano Daniel, si puede estar con nosotros. Sí, Carlos, ¿cómo está todo ya? Sí, adelante, Dani, te escucho. Sí, Carlos, mira, un saludo al doctor allá, a ti también, a los demás que nos escuchan. ¿Sabes, Carlos, que Apocalipsis 21, versículo 1, nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Fíjate que este vasto mar, este vasto continente, estamos rodeados por agua prácticamente, lo más que abunda es agua, oculta una historia que no sabemos. Hay ciudades que están cubiertas de agua ahora mismo. Cuando el planeta fue creado, era hermoso, era perfecto. No había esas grandes montañas que vemos ahora. Este mar tampoco existía. Así que el diluvio trajo un cambio en el planeta, una transformación. Se borró la belleza que Dios había establecido en el principio. Otra cita importante está en Génesis capítulo 10, versículo 25, hablando de los descendientes de Sem. Uno de los descendientes fue Arán. Arán tuvo a Pelé. La palabra Pelé significa división. Pelé es una profecía, porque cuando nace Pelé, Dios divide la tierra. La tierra que era una antes, la tierra es dividida. Y por eso tú ves esa separación que hay. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, ya el hombre en pecado no es bueno que esté apiñado, no es bueno que estemos juntos, es bueno que estemos separados. O sea, todas las culturas son bendecidas por Dios. Dios bendijo la cultura y cada quien va a ser juzgado conforme al conocimiento que tenga de parte de Dios. Ahora bien, Turquía esconde una historia, a mi conciencia, aproximadamente el 50% de las historias bíblicas. Porque cuando el diluvio viene, ¿no? El tiempo que duró la tierra cubierta de agua, cuando el agua decrece, que baja, el arca encalla justamente en el monte Ararat, que está en un extremo de Turquía, hace frontera con Armenia. Ahí está el monte Ararat. Y por un tiempo en el monte Ararat habitaron los primeros descendientes de Noé. ¿Cuándo comienza la maldición? Bueno, cuando Nimrod, descendiente de Cam, decide apartarse y bajar de las montañas a una llanura y establecer su primer reino, la Torre de Babel. Conocemos la historia. Dani, perdón, Dani, también ahí en el monte Ararat fue donde quedó el arca de Noé según descubrimiento. Sí, por eso dije que ahí fue que encalló. Encalló significa que ahí pegó con la tierra. Acuérdate que el monte Ararat está aproximadamente a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Significa que el arca buscó el lugar más alto para encallarse, que es una muestra también de donde Dios quiere que vivamos, en lugares altos, no en llanura, ni cerca de las costas, sino en lugares elevados, altos, porque son los lugares menos riesgosos y son los lugares que Dios va a proteger en el tiempo del fin, a los hijos de Dios que obedezcan y salgan de las ciudades a los montes. Amén. Ahora Dani, bien, y perdón, y algo que tú mencionaste también, esos restos del arca, y hay evidencias también arqueológicas que demuestran que las historias bíblicas no son una ficción ni un mito, sino que han sido realidad y que la ciencia ha tratado de ocultar por muchos años. eso es cierto. Hubieron los primeros exploradores, pasaron en aviones y vieron muestras de que allí había un barco. Y decidieron decir, bueno, hay que investigar eso porque posiblemente sea el arca de Noé. Y en verdad era el arca de Noé, pero para ese tiempo en Turquía era prohibido explorar eso porque ocultaron la historia por un tiempo. Claro, después de pasar el tiempo, han permitido que se exploren esos lugares. Pero Turquía, aparte del arca de Noé, esconde muchas historias.
Nosotros recordamos la historia de Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis. Cuando la persecución comienza en Jerusalén, él, obedeciendo al mandato divino de Jesús, cuando dijo, hijo y a tu madre, madre y a tu hijo, él tomó a María y la llevó a Turquía, le hizo una casa en Turquía. Los romanos encarcelan a Juan justamente en Turquía y lo llevan a la isla de Pasmo. Pasmo está no a muchos kilómetros de Turquía, el mar Egeo divide la isla de Pasmo y Turquía. Pero cuando Juan escribe el rollo con el mensaje a las 7 iglesias, las 7 iglesias están en Turquía y le es fácil mandarla. Fíjate que Esmirna, que es una de las iglesias, que es una ciudad de Turquía, es la más cercana a la isla de Pasmo. Éfeso también está cercana, la Odisea es la más lejos, está cerca de la ciudad. Pero ese mensaje que es también profético para nosotros, porque es un mensaje, es también un asunto literal, porque eran ciudades y eran iglesias que había, una iglesia en cada ciudad. Y cada iglesia tenía características distintas una de la otra, que se compara también a las diferentes dispensaciones que ha vivido el pueblo de Dios a través de toda la era. Ahora mismo estamos viviendo la iglesia de la Odisea, que tiene características similares a la iglesia de la iglesia de la Odisea que estaba en Turquía. Dani, perdón, sí, que fuera a Satanás a través de los científicos, que son científicos que no creen en Dios, les sería muy interesante eliminar y borrar de la faz de la tierra entonces a Turquía, porque guarda toda una historia bíblica y un sinnúmero de evidencias que con el simple hecho de vivir allí y prestar atención a la Biblia y ver el entorno, cualquiera se daría cuenta que la palabra de Dios ha sido fiel y verdadera. Bueno, usted lo acaba de decir. Borrar a Turquía, porque hasta cierto punto Jerusalén ya está borrada. El simple hecho de hacer un tercer templo y recibir allí a la bestia, vamos a decirlo, ya por lo menos los judíos están preparados en el paso que dieron. Pero borrar la historia de Turquía es muy importante, especialmente por la historia espiritual, la historia de los primeros cristianos. Acuérdate, cuando los cristianos eran perseguidos en Jerusalén, se refugiaban en Turquía, por eso muchos de ellos fueron encarcelados. El mismo apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, pertenece a Menfi, una ciudad de Turquía, o sea, una provincia. Tarso venía siendo una ciudad de esa provincia. Y Tarso se crió allí, tenía su casa allí. Y cerca de allí Saulo hizo una capilla donde enseñaba. Fíjate qué historia tan bonita, historia de los primeros cristianos, cómo se esconde en Turquía. Y los turcos tienen parte de esa historia. Y son cosas que no se revelan, pero están allí. María se cree que murió allí, la madre de Jesús también, tiene su casa. Para el tiempo que estudié esta historia, es un patrimonio, todavía estaban esas cosas allí, creo que permanece todavía. Pero es un plan del enemigo borrar la historia, porque si borra la historia, puede introducir otra ideología que se le haga fácil eliminar a Dios de la mente humana. Exactamente. Hay muchas cosas. Especialmente el primer comienzo del mundo después de la destrucción de Noé. Cómo a partir del monte Arará habitaron muchas familias descendientes especialmente de Sem y Japé, porque lo de Can fue lo que se corrompieron. Acuérdate que Can fue el que vio la desnudez de su padre. El padre pronunció una maldición sobre Can. No sé si se acuerdan. Y de ahí acuerdan. salió Sodoma y Gomorra, de ahí, ¿cómo entendí? Sí, no. De ahí, desde que ellos se apartaron y fueron a la llanura, vino una corrupción. Si tú te fijas, hasta ahora, el plan de un nuevo orden mundial comenzó con Nimrod, el nuevo orden mundial. Y lo vemos ahora también. Sí. Hay un punto, Dani, para que este punto yo sé que también le va a gustar mucho al doctor Valentín, que es la parte de los ovnis. Tú tuviste una experiencia, Dani, yo me acuerdo hace como algunos 10 o 12 años, tú y yo andábamos trabajando por el malecón, y tú me comentaste una experiencia que tú tuviste con algo que apareció ahí. Hay personas que creen que después que tú tengas tu participación, Dani, sobre este punto, quiero también escuchar al doctor, que sé que también ha investigado hace mucho tiempo este asunto y siempre habla de estas cosas. El asunto de los ovnis, esta nave espacial y estas cosas, que vemos en la noticia que ahora están hablando de eso, y que todo el tiempo se ha visto como algo que es falso, algunos creen que es verdad. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Cuál sería la realidad de este asunto? Y también, si podrías contar un poco de la experiencia que tuviste en la parte del malecón, donde los vehículos hasta se detuvieron. ¿A qué tú le atribuirías ese tipo de cosas? Sí, Carlos, la primera experiencia yo la viví en mi casa.
un sábado en la mañana, 9 de la mañana, hasta las 11 y pico, había una esfera muy grande arriba de la casa, pero claro, a una distancia, pero se veía cerca por el tamaño. Era de color gris, era una esfera, estaba intacta, no se movía. Yo intenté buscar personas para que vieran, pero no encontré a nadie. Tomé el celular, tanto el mío como el de mi esposa. Mi esposa también tuvo el privilegio de verlo, para llamar al 13, donde vive mi familia, y decirle que vieran esto en el cielo, pero estaban bloqueados, no había señal. Y no encontré opción para yo comunicar esto. Estuve hasta las 11 y pico, hasta que desapareció. Otro día en la noche, vi una esfera también luminosa, que fue bajando y se introdujo en unos montes detrás de mi casa. Uno dice los montes porque uno lo ve así, por eso puede estar a muchos kilómetros. Esa fue una experiencia. La experiencia del malecón fue un escritor, Raful, que iba en un cepillo con un amigo. Eso está en el listín diario, está en las redes. Y él iba circulando muy temprano en la mañana de madrugada. Y el chofer, mientras manejaba, dice el periódico, que el vehículo iba lento, iba muy lento, no podía como avanzar. Y él dijo, pero qué raro, porque este vehículo está bien, ¿por qué no puede correr? Y en ese momento había una esfera grande, un ovni, arriba del mar, cerca de la playa de Güibia, y estaba serenito, ¿no? Pero había como un campo magnético que le hacía presión al mar, porque el mar se movía rápidamente. Y en esa experiencia había una guagua que venía del sur, que se detuvo también. Lo sorprendente del caso es que antes de que apareciera esto, ya los dos estaban hablando de este objeto. Y dice, pero mire, compadre, nosotros hablando de esto y mire cómo apareció esto. Y ellos cuentan que cuando ese dispositivo, cuando ese aparato se fue, entonces los vehículos se alivianaron, comenzaron a correr normal. Y el chofer de la guagua que venía del sur le comunicó a ellos, ¿ustedes vieron ese objeto? Y dijeron, sí, nosotros lo vimos. Y Raful le dijo al de la guagua, el vehículo de nosotros no podía correr. Y el de la guagua que venía del sur le dijo también lo mismo. Dijo, el mío tampoco podía correr. Entonces, en base al conocimiento de la Biblia dice que Dios hizo al hombre para que viviera sobre la tierra. O sea que todo lo que vemos sobre la tierra es creación de Dios. Ahora bien, lo que aparece fuera de la tierra, que no es de Dios, son fuerzas demoníacas, que justamente en el fin del mundo van a tomar, a hacer su aparición, van a hacer señales. La gente de por sí le gusta ver señales en el cielo. Como decíamos los otros días, Carlos, el cielo va a ser usado como una plataforma para señales y milagros mentirosos, y eso se está viendo. Y como las naciones saben algo de esto que va a pasar, también están haciendo sus señales, están derribando objetos, están presentando cosas en el aire para distraer a las personas. Es bueno que analicemos bien y meditemos Mateo 24, cuando el Señor dice, cuando digan, allí está el Cristo, no lo creáis. Porque sin duda alguna van a aparecer señales en el cielo. Y Satanás, que tiene una tecnología avanzada a nosotros, va a usar los medios necesarios combinados con el falso profeta para hacer señales y prodigios mentirosos. Yo creo que en el reloj profético, para Satanás reunir sus súbditos, estamos viviendo en este tiempo, ya en esas señales donde muchos están creyendo en seres de otro planeta, pero no son seres de otro planeta, porque Dios no va a permitir que seres de otro planeta que no han pecado se pongan en contacto con nosotros. Yo creo que el contacto de nosotros con otro planeta va a ser en los 1000 años cuando vayamos al cielo, que viajemos a otros mundos. Por ahora Dios no va a permitir que otras razas puras no se contaminen con este planeta. Ahora quien está en contacto es la fuerza del mar, la fuerza del enemigo, que justo ahora Dios le permite a Satanás, antes que se le dé la llave del pozo del abismo, que los demonios que están operando entren en actividad y los seres humanos que se han puesto en la frecuencia del enemigo podamos palpar, ver, dialogar. Hay personas ya que están entrando en meditación, se ponen en trance y comienzan a hablar con espíritu. Y eso forma parte de la corriente diabólica para reunir suficientes súbditos, así como el diablo reunió súbditos en el cielo para arrastrarlo, lo va a hacer también aquí en la tierra, antes de que se forme el nuevo orden mundial. Muchas gracias, Dani. Interesante todos esos aportes. Quiero también escuchar la opinión o ver si el doctor Valentín también tenía algo, porque sé que siempre le está dando seguimiento a estas manifestaciones tecnológicas. Como decía Daniel, cuando vemos algún fenómeno antinatural,
no creamos que esos son extraterrestres de otro planeta más que demonios. Como decía Daniel, demonios que utilizan a hombres sabios que tienen muchos recursos en este mundo para que inviertan en tecnología con conocimiento que estos demonios le brindan para crear algunos artefactos. Porque no todo lo que existe lo ha creado Dios. El ser humano ha creado un sinnúmero de cosas que no son necesarias, que si hubiesen sido necesarias, Dios lo hubiese hecho al principio de la creación. En tanto que cuando vemos alguna manifestación antinatural, es bueno que sepamos que está la mano del enemigo con estas cosas. Cuando hablamos de platillos voladores y todo ese tipo de cosas que primero nos los vendieron por ficción, recuérdense, el falso profeta trabajando, vende extraterrestres, vende alien y un sinnúmero de cosas, pero era ya una planificación de lo que iba a ser a futuro. Era una agenda que tenían. Cuando hablamos también de lo que es el transhumanismo, cuando hablamos de estos aliens, ahora mismo hay hombres que se están modificando físicamente para parecerse a un alien, porque la idea es borrar la imagen de Dios en el cuerpo humano. Entonces, yo sé que lo ha visto, principalmente estos desfiles de moda que hay ahora mismo, donde usted ve ahora mismo que el dueño de estos concursos de belleza es un hombre transexual, que usted cree que es una mujer, pero es un hombre. Imagínese ahora la ola que va a entrar de moda para el año próximo, cuando este individuo comience a incluir hombres que están disfrazados de mujer para competir con mujeres. O que también, como esto es inclusivo, alguien que tenga, qué sé yo, una modificación en su cuerpo antinatural, que esté compitiendo en asuntos de canon de belleza. Porque la idea es borrar lo que Dios ha hecho al principio. Doctor, ¿qué usted opina de esto que estamos hablando entonces? De las informaciones que usted ha recopilado con este asunto de la tecnología que hace un tiempo usted la llegó a mencionar y parecían hasta una locura, porque ya estamos viendo que esta gente ya han engañado al mundo, han ofrecido informaciones, pero que estamos viendo que ellos realmente la están materializando, aunque sea para engañar. Sí, decir que lo que dice Dani, yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a los, perdón, ante el tema OVNI, definitivamente. Cada día vamos a ir más OVNIs, más manifestaciones extraterrestres. Según avance la tecnología. Sí, según avance la tecnología, porque definitivamente estas personas nos están habituando con películas, con revistas, qué sé yo, documentales, History Channel, alienígenas ancestrales, pero es básicamente para que nosotros entendamos que no existe un Dios y no entendamos que ellos mismos, esos alienígenas, son manifestaciones, van a engañar a el mundo, al ser humano, porque ellos tienen ideado hacer una invasión extraterrestre, como hacen en la película, para que la gente entienda que hay vida en otros planetas, que no hay un Dios, que hay otras vidas y que definitivamente eso va aunado con los terremotos. Lo que pasa es que es un plan que va en escalada. Empujar al mundo a lo que ellos quieren. Los terremotos para destruir, como dice Dani, la historia, la edad, para convertir otra. Decir que nuestro origen no es de Dios, sino que es un origen, que el ser humano es una hechura de extraterrestre. Que este proceso yo le llamo desconstrucción cultural. Exactamente. Destruir la doctrina de que nosotros venimos a imagen y semejanza de Dios y que Dios hizo el ser humano y de hoy se diseñó el ser humano. A diferencia de decir que un segundo, un tercero, es el que hace el ser humano. Y que esos vienen a buscarnos y que vienen a adoctrinarnos y que vienen e incluso se han inventado que Jesucristo no era el Hijo de Dios, sino un extraterrestre que viene en naves espaciales a buscar un grupo. Y eso es un plan que se va a realizar en algún momento. Por eso venimos con los terremotos. Entonces, los terremotos van a ir destruyendo y desconstruyendo parte de lo que es la historia y parte de lo que es la soberanía y la ciudadanía y los países, la estabilidad económica, la estabilidad social de los países, para llevarnos a un punto de no retorno, es decir, de desesperación, de hambre, de todo lo que pudiéramos imaginar, para que nosotros nos vendan un salvador y la humanidad se arrodille ante ese gran engaño que viene prontamente. Lo tenemos muy, muy cerca. Aparte de esto, decir la parte de la placa tectónica que hemos dicho que está muy activa
no solamente, la parte de Haití, República Dominicana y Puerto Rico, sino que está activa en escúchame, Carlos, en Centroamérica, en Honduras. Hoy tembló de 5.2 en Costa Rica, del lado Pacífico, lo que se es el llamado cinturón de fuego. Pero del lado de esta placa tectónica que viene desde Centroamérica y que nos cruza a nosotros, esta placa tectónica, perdón, está muy activa y está temblando bastante. Y en Centroamérica, bastante también. En Panamá también hubo otros temblores. Eso está temblando muchísimo. Y básicamente, fíjense cómo en Haití no está temblando, sino que está guardando energía para un gran terremoto. Una gran explosión. Que pudiera entonces, con otro gran terremoto, hacer esta oleada, esta primera fase de fusión de la República Dominicana, para meternos todos estos inmigrantes ilegales, para ya por fin tener ya todo esto ocupado, para no decir invadido, para que en algún momento haya una explosión social, una especie de guerra civil, oigan bien, una especie de guerra civil dentro del territorio dominicano, en contra de nuestra ciudadanía, de nuestra soberanía, de nuestro país, de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que ellos lo van a hacer, para después venir la ONU, porque la ONU no ha ido, ni siquiera ha ido a Haití para arreglar eso, extrañamente, ¿verdad? Pudiendo hacerlo. Pues entonces va a entrar cuando ya no estemos, y escúchenme la expresión, cuando ya nos estemos matando entre nosotros, por aquí dentro del país. Ese es el problema, que ya tenemos la punta de lanza, el caballo de Troya, ya lo tenemos dentro del país, y cada día, y para entrar mucho más, tiene que ser de esa manera, porque esa es la manera que yo he utilizado, no que yo me he inventado, porque ya ellos lo vienen haciendo del 12 de enero del 2010, y también como avanzando con los terremotos naturales que han venido, esas oleadas de haitianos, para una tercera oleada, la gran tercera oleada, como digo yo, ya por fin hecha por otro gran terremoto todavía más grande, que nos va a introducir todo este caballo de Troya llamada el pueblo con hambre, con problemas de toda su cultura, una cultura básicamente, yo le diría demoníaca, porque el que practica vudú y practica brujería y hechicería no es más que estar con demonios. Entonces, introducirnos eso como caballo de Troya, introducirnos a la República Dominicana y por fin ya comenzar ya a destruir la República Dominicana, porque definitivamente estamos invadidos. Lo que falta es un poco más, lamentablemente, que decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, estamos esperando ese gran movimiento. Yo lo espero y se los advierto aquí, estemos alerta para un gran movimiento sísmico. Como dice Carlos, ¿puede abrir la tierra? Sí, porque hay, como dice Carlos, falsos profetas por ahí que lo están diciendo. Entonces lo adelantan porque son personas de mucha confianza dentro de la sociedad dominicana. Los escuchan mucho a ellos. Son los científicos. Son los científicos de ese país. Los científicos del país, como hicieron con la vacuna. Que miren cómo la vacuna ahora mismo, incluso que introduzca la vacuna, se ha llevado más gente que la misma enfermedad. ¿Usted sabe cuánta gente se llevó la vacuna? Más de 18 millones de personas. Y no lo digo yo, búsquenlo donde usted quiera. Wow. 18 millones de solamente. No estamos hablando ni siquiera del COVID. Y lo que están vivos no que están derechos. Exactamente. Y los que están vivos. Entonces que Dios los mantenga. Muchas personas, la mayoría son de los de más de 50 años. Las personas de menos de 50 años, los jóvenes, van a asimilar su cuerpo la va a asimilar mejor. Pero los de 50 años, 60 años, 70 años, todas esas personas van a sufrir de trombosis, problemas de infarto, problemas de accidente cerebrovascular, tromboflebitis, mielitis periférica, etc. Es decir, ya nosotros lo tenemos ahí frente a lo que está pasando. Inclusive le dije, Carlos, no me hablemos de nada, vamos a hablar de los terremotos. Porque, sí, porque vamos a hablar de los terremotos. Yo te entiendo la Agenda 2030 y todo esto. Amén. Excelente. Pero es lamentablemente lo urgente. Quítalo. No, y lo imprescindible, lo importante. Fíjese que el terremoto entra dentro de la misma agenda. Para ellos cumplir la agenda, para cumplir la agenda, tienen que provocar una desgracia. La agenda se frena cuando uno tiene fuerza para mantenerse independiente. Pero cuando ellos crean una desgracia como la que quieren provocar, ya la agenda puede correr sola. Por ejemplo, si nosotros nos oponemos a la fusión con Haití, entonces ellos van a provocar una desgracia para que la función sea la mala. Recuerden que viene por ahí un gran reseteo.
la desconstrucción cultural, lo que mencionaba Dani, eliminar la historia, porque cuando se elimina la historia se pierden muchas cosas y no lo vean tan simple. Perder la historia abarca también perder las tierras que son nativas de aquí. Una tierra sana que usted lo puede cultivar, también ellos la pretenderán tomar. Por eso llegará un tiempo en el momento final de que los hijos de Dios viviremos por fe en lugares apartados, porque aún la tierra serán tomadas con leyes ejecutivas que ya Dani en otro estudio había mencionado, las órdenes ejecutivas de FEMA, que en caso de catástrofe ellos pueden tomar tus propiedades. Así que si usted está poniendo su confianza en todo el dinero o el esfuerzo que usted va a hacer para adquirir algo, recuerde que la fe es lo primero, porque todo lo demás va a perecer. Por eso dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Terminaré con esta lectura para pasar, si tienen alguna pregunta, algún comentario ustedes, para ir concluyendo. Esta parte que voy a leer de Mateo 24 la vamos a detallar en otro estudio porque es muy importante y va de la mano con lo que hemos hablado. Dice del versículo 17 en adelante, y que el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar su vestido. Más, escuchen aquí, más hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. En mi casa entramos en ese círculo porque tenemos un bebé que ahora cumplió un mes. Hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Parece que Dios sabía que iba a haber un atentado con la naturaleza humana a través de este tipo de vacunación y todo este tipo de cosas, porque están alterando el orden natural del ser humano y el foco principal son las preñadas y las mujeres que están en cría, que la están sometiendo a una obligación de un procedimiento científico experimental que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso dice, y por otras cosas más, hay de las que crían. Ahora entiendo más a qué se refería el Señor. Yo lo leía antes, hay de las que crían en aquellos días, pero cuando estoy viendo la presión que viene ahora, comprendo un poco más. Sigue diciendo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Escuchen ahí, se levantarán falsos cristos y harán grandes señales, lo que mencionaba Daniel ahorita, están tomando el cielo para hacer manifestaciones de ovnis y un número de cosas, para que la mirada esté en el cielo, donde ellos van a presentar muchas manifestaciones y señales para falsificar aún la venida de Cristo. Dice el 25 y 26, voy terminando. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras no creáis. O sea, hablando de la tecnología. Si es por tecnología que usted va a ver la venida de Cristo, no creen eso. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La presentación de la venida de Cristo será real y no necesita ningún tipo de tecnología. Todo ojo le verá en todo el mundo. No necesitamos cámaras, ni televisión, ni internet. Así que no caiga en ningún engaño que tenga que ver con estas cosas. Si hay alguien que tiene algún comentario, adelante, Lorelei. Buenas tardes, mis hermanos. Realmente me quedé un poco asombrada con el testimonio que dio Dani, y es porque realmente a mí también me pasó lo mismo. Cuando yo era adolescente, un 25 de diciembre, recuerdo yo, mi hermana y yo, como todos los adolescentes, nos bañamos temprano para estrenar la ropa que mi mamá me compró y salimos al balcón de la casa. Cuando salimos, vimos un aparato rarísimo en el cielo que no era una estrella, no era tampoco la luna, porque se veía estacionado en un lugar y con luces alrededor, como lo presentan en la película. Yo dije, no, esto es algo igualito como está en la película. Pero como mi hermana y yo lo vimos, yo no sabía que habían sucedido otros casos igual que ese, pero en el momento todo se paralizó, todo se frenó, no había como una circulación normal en el momento que estuvo allí. Cuando yo fui a buscar a mi papá y a mi mamá para que lo vieran, cuando ellos quisieron salir ya no estaba ahí. Y realmente mi hermana y yo nos quedamos como que, dime, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿Qué es?
Y siempre me quedé con esa incógnita, porque normalmente uno veía de que los alienígenas en las películas, pero que fuese así, de esa manera, yo decía, algo hay, algo raro Tremendo, es. ¿eh? Tremendo. Y, ¿En alguien y más? Sí, siempre, adelante. y de pequeña siempre escuchaba hablar del Pentágono y cosas así, digo yo, pero mínimo estarían probando una nave diferente, una nave nueva, de combate o algo así, porque mi papá siempre ha tenido el estilo militar y es de la gente que es recta y siempre le ha gustado eso. Y él no hablaba mucho de esas cosas, pero yo dije, ¿y será que están haciendo una prueba nueva? Oiga, yo en la adolescencia lo que tenía era algunos 16 o 17 años. Y yo vi eso, yo me quedé totalmente asombrada en ese momento. Tremendo, ¿eh? ¿Alguien más tiene algún comentario? Estamos en la parte de los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta. Heidi, la tengo por ahí. Bueno, alguien más levantó la mano, creo que fue Magnolia. Heidi, recuerda, si tiene alguna pregunta, a toda confianza puede activar, ¿eh? Vamos con Magnolia, que tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. Yo precisamente anoche, bueno, le decía el sueño esta mañana a mi esposo. Yo me soñé con dos de los temas que están tratando ahora mismo. Yo me soñé que hubo un fuerte temblor y tembló tan fuerte, o sea, se removía tan fuerte que yo no podía salir corriendo, no podía correr. Entonces ya cuando pasó el temblor, yo agarré al bebé, salí corriendo con mi esposo y me fui hacia la calle. Entonces mi esposo se volvió a buscar algunas cosas. Yo le dije, ven a buscar el carro, sí que teníamos un carro. Entonces cuando él se devolvió, ahí mismo apareció una nave súper grande, pero una nave súper grande, y empezaba a subir a las personas así, a subirla, a llevársela. Y yo me escondí debajo, porque como que no alcanzaba ahí hacia abajo, y me puse a correr. Y después ahí como que cambió el sueño. Magnolia, veo dos personas que tienen la mano levantada, pero antes de pasar con ellos, me gustaría escuchar el doctor Valentín en un momento que no se me olvida, había mencionado en una ocasión que el engaño más grande, y fíjense que el doctor Valentín que me sorprendió, pertenecía a esta congregación, ¿verdad? Pentecostal, un tiempo atrás. El doctor Valentín era pentecostal en un momento, y ustedes saben que los pentecostales creen en la doctrina del rapto secreto. Y el doctor había dicho hace como un año y algo, por ahí aproximadamente, que el engaño más grande que habrá en todo el mundo es el rapto secreto. Y es parecido a lo que tú mencionabas, Magnolia, de una nave como llevándose a las personas. Esto es difícil que suceda de manera literal, pero con el mundo virtual que se está preparando, con el metaverso, que usted va a vivir en un mundo virtual, con la tecnología, que usted ya se reúna de manera a través de un holograma, dentro de una plataforma digital, ahí cualquier cosa puede pasar, y con un botón usted lo pueden desaparecer. Entonces, hay mucha gente que va a ceder al engaño porque la tecnología estará contaminando sus mentes y creerá que las cosas bíblicas que van a pasar, que Jesús hablaba, van a suceder de manera virtual. Cuando Jesús venga, él no va a venir de manera virtual, él viene de manera personal y directa, como él vino la primera vez, pero ahora glorificado, con millares de centenares de ángeles. O sea, no habrá asuntos tecnológicos. Cuando él se lleve a su pueblo, no se lo va a llevar raptado de manera virtual, no, será con un cuerpo que seremos levantados, con el que tenemos, pero será transformado, un cuerpo incorruptible, y así seremos llevados al cielo. Pero Satanás está utilizando todos estos datos para crear a nivel tecnológico una distorsión grande con él. Creo que alguien tenía Jesús es mi pastor, no sé quién es, pero yo sé que cuando hable, vamos a ver quién es. Adelante, Jesús es mi pastor, con la mano levantada. Sí, me gustaría saber por qué ustedes hablan de Ucrania y olvidan a Siria, cuando han sufrido la misma situación los dos pueblos o los dos países. Bien, muchas gracias por la pregunta. Es la doctora. Doctora, bienvenida. No sabía que era usted que estaba ahí con nosotros. Bueno, si usted tiene también algún aporte, cuando mencionamos a Turquía, porque cuando mencionamos a Ucrania, lo mencionamos fue en asuntos de guerra. Y cuando hablamos de Turquía, abundamos un poquito más allí porque estábamos dándole una aplicación en el asunto bíblico. Porque estamos tratando de ver cuáles son los intereses que tendrá el enemigo a nivel científico y tecnológico para atacar especialmente a Turquía. Pero, bien como usted dijo, también hay otros lugares, no solamente fue Turquía que fue afectado, que ya en asunto de oración, ahí sí, sin ningún problema, obviamente lo vamos a involucrar, pero si también tiene algún aporte, puede mencionarlo, no hay ningún problema, porque recuerde que esto es un estudio
Es un grupo para nosotros analizar, interactuar y aportar, que tal vez no puede pasar algún detalle, pero bueno, les recuerdo, nos enfocamos en la parte de Turquía, tratando de apuntar bíblicamente cuál es el papel que juega Turquía en la profecía. Pero doctor, adelante, sabe que este grupo es abierto, si tiene algún aporte, puede agregarlo, no hay ningún problema. Si no, entonces pasamos con Arelis, que tiene la mano levantada. Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén, bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado. Yo quiero hacer un comentario y es referente a los terremotos que están ocurriendo. Hace unos meses atrás, como decía el doctor Valentín, que estaban informando de la placa tectónica, yo vi en una página que sigo donde estaban hablando de que iban a ocurrir diferentes terremotos en varios lugares y de repente mencionaron Turquía y todos esos países, Cuba, Ecuador, Panamá, mencionaron todos los países y mencionaron el país de aquí y de repente empiezan a ocurrir los terremotos. ¿Qué ocurre? Que también Haití no lo han mencionado. Yo estoy de acuerdo 100%. No podemos dejar de orar por las personas inocentes, ¿verdad? Que van a ser afectadas y que están siendo afectadas, como lo que pasó en Asia, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en los diferentes lugares. Tenemos que orar con mucha fe para que Dios ponga los suyos en el lugar adecuado. No digo para que salve a todo el mundo, porque aunque parezca doloroso, no todo el mundo va a escapar de la ira que vendrá. Hay personas que están entregándose en las manos de Satanás voluntariamente. Con esa persona no podemos hacer nada. Por más que usted ore, usted no va a salvar a nadie por obligación. La gente se salva si quiere. La gente entra en la protección de Dios si quiere. Dani mencionaba ahorita, refiriéndose a dónde terminó el arca de Noé, el mismo Dios la colocó en un lugar seguro. Así Dios quiere hacer con nosotros hoy día. A través de estos mensajes nos va abriendo los ojos para que nosotros nos ubiquemos en los lugares más seguros. Si no lo hacemos, entonces vamos a perecer con los que también han sido desobedientes. Es mi opinión, para que nosotros meditemos y este estudio que nos sirva para nosotros estar en vela y orando para que Dios nos ayude y ayude a todos aquellos que sinceramente quieren buscar a Dios. No sé si tenía algún comentario antes de terminar, doctor Valentín. Heidi tiene la mano levantada. Perdón, doctor. Vamos a pasar con Heidi. Heidi, bienvenida. Heidi es una compañera vieja mía del liceo que está con nosotros. Adelante, Heidi. Puede activar el micrófono. No puedo hablar muy bien, ¿se escucha bien? Sí, adelante, te escucha bien. Ok. En Turquía, antes de que suceda el terremoto, hubieron señales en el cielo, como una nube roja grande. Los científicos dijeron que era algo normal, nubes que pueden suceder. Aquí hace unos días, en el país, pasó una nube similar. ¿Tienen alguna explicación? Claro. Y aparte de eso también sobre el terremoto que están mencionando, que puede pasar en Haití, según los expertos, dicen que ese terremoto es aquí que sucederá en el país, porque hace muchos años que eso no sucede. Y en estos días también salió un pastor en el Canal 5, que él dice que traía un mensaje de parte de Dios, que aquí va a llegar un terremoto de 8.1 para que estemos preparados. Ok. ¿Puedo contestar? Ok, fíjate. Definitivamente, la tecnología deja rastros. ¿Qué pasa? Se utiliza lo que se llama la energía electromagnética, que se encuentra en el espacio, ¿verdad? En el aire, vamos a decirlo de esa manera. Dani me puede corroborar. ¿Qué pasa? Ellos utilizan la llamado Tesla. Al utilizar la energía electromagnética, ellos tienen unas antenas llamadas HAARP. El HAARP es una especie que lo están negando. Que de los Estados Unidos. Que ya lo están negando. Oigan bien, lo están negando antes de. Pero yo responsablemente aquí lo estoy diciendo responsablemente antes. Para cuando sucedan estas cosas, yo voy a hablar después, con mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? El HAARP, al utilizar la energía electromagnética, no solamente la nube, ¿cómo se llama, señorita? Heidi, no solamente la nube, era un rastro es decir, pre-terremoto o pre-terremoto por tecnología, sino también, escúchame bien, las aves se pusieron como locas. Pero ¿por qué las aves se ponen como locas? Porque eso es lo que tenemos que ir a esos razonamientos. Cuando ellos utilizan energía, tú sabes que los animales, es otro tema, pero hay que decirlo, las aves y los animales utilizan la energía electromagnética como en su sentido, como la frecuencia.
donde ellos se pueden orientar en el espacio, porque ellos no ven para dónde van. Ellos se orientan en el espacio por la energía electromagnética. Si tú distorsionas la energía electromagnética, ¿qué pasa? Distorsiona su cerebro, su sentido de orientación y se caen. Tú ves que hay sitios que se cayeron un reguero de aves muertas. ¡Pam! Se murieron. Oh, ¿y cómo así? Que las aves se pusieron locas antes del terremoto porque utilizan ¿qué? Distorsionan ¿qué? Utilizan ¿qué? La energía electromagnética para hacer el terremoto. Pero no solamente eso, la nube que tú viste, tú puedes ver también que hay diferentes colores en el cielo. Y tú dices, oh, pero ven acá, eso parece como un arcoíris. Y tú dices, pero acá, pero eso parece un arcoíris. Eso también es utilizar energía electromagnética. Ustedes tienen que estar, nosotros tenemos que estar ojo a visor en el cielo si las aves se ponen locas. Si en el cielo hay alguna señal extraña, una nube rara. Pero no tanto eso, los mismos perros estaban aullando en Turquía. ¿Por qué? Porque la energía electromagnética afecta su sentido de orientación. Comenzaron muchos de ellos a aullar. Los animales estaban como un grupo que estaba vuelto loco. ¿Por qué? Porque distorsiona la energía electromagnética. Eso sucede también cuando utilizan esa energía electromagnética que está en la Tierra normal. Que Dios la diseñó con el mundo para que la creación, para que nosotros convivamos con ella. Se ría cada quien. ¿Qué sucede? Las ballenas, los delfines, cuando lo distorsionan, no saben para dónde van. Y cuando se meten en una playa, ya no pueden devolverse. Por eso tú ves que muchas veces va una ballena y se meten en una playa. Hasta en la arena se meten en la arena porque han perdido el sentido, se ha distorsionado el sentido de la orientación normal de su cerebro, porque el ser humano está distorsionando la energía electromagnética para hacerte un terremoto. Así de simple. Y la vamos a ver. Incluso los mareos que ocurren no son por los movimientos de la Tierra. Los mareos que le vienen a muchos de estos terremotos es por la utilización de la energía electromagnética, porque nosotros también somos seres bioeléctricos, manejamos energía electromagnética. Nuestro corazón, ¿cómo es electromagnético. Nuestro cerebro, ¿qué es? Electromagnético. Tanto el cerebro como el corazón tienen energía electromagnética. Por eso el celular hace daño ¿a qué? Al corazón y ¿a quién más? Al cerebro. Igual que hizo la vacuna era óxido de grafeno, que contiene óxido de grafeno, que hizo daño al cerebro y al corazón. La mayoría de la gente se cae en el piso porque distorsiona todo lo que es la actividad eléctrica del corazón y del cerebro. Entonces, esas señales es muy posible que las veamos. Yo los invito a ustedes a que veamos el cielo, a que veamos cualquier comportamiento extraño de los animales, para que sea un preludio de cualquier de estos terremotos hechos, porque así que hay que decirlo, hechos por la mano del hombre, que nos va a decir precisamente si viene algún evento de eso. Lo otro era, lo que decía, sobre las profecías que se están tratando de presentar, de que aquí en este país posiblemente venga un temblor de 8.1. De 8.1, mira, es como dice acá. Y perdón, que el pastor, tal vez sanamente, tal vez tuvo un sueño y tal vez Dios le presentó algo que cuando viene a verse. Cada quien tenemos. Pero no lo sabemos si realmente es una profecía de Dios, pero sí. Amén. Están los falsos profetas. A mí me dijo otro día un amigo mío, tú eres profeta. A mí me dice, yo no soy profeta. ¿Por qué? Porque yo lo que te estoy haciendo un análisis de bajo la lógica y bajo el seguimiento que yo te hago. Porque profeta es una persona que Dios le habla o manda un ángel para que le diga y entonces lo diga a su pueblo. Ahora bien. Entonces yo le dije, no, yo te hago mi análisis y humildemente en ese análisis yo lo comparto. Ya se ha hablado, mira, ya se ha hablado de abrir la tierra entre Haití y República Dominicana. Se ha hablado también de un temblor, de un terremoto, porque temblor es una cosa y terremoto es otra. El temblor creo que viene debajo de 3.5, si no me equivoco, de 4. El terremoto es sobre los 5. Entonces el terremoto, la palabra terremoto se aplica a un movimiento telúrico todavía mucho más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? El 8.1, que fue el que tú mencionaste, hay una persona por ahí, que no vamos a reservar el nombre, que es el que más sabe aquí del terremoto, ha venido como si fuera un profeta diciendo que nos cuidemos del terremoto. Le decían que el terremoto iba a ser aquí. Yo no dudo que no sea aquí. Porque yo te voy a dudar, porque yo te dudo que sea aquí el epicentro. Yo no te estoy diciendo que no se va a sentir. Aquí se puede sentir muy fuerte. Porque recuerda que yo cuando estaba explicando lo de los terremotos, que yo dije que se está acumulando mucha energía en Haití, mientras República Dominicana está
desahogando un poquito, 5.3, 5.4 puntos, qué sé yo qué, 5 puntos allí, estamos hablando de 5, para hablar claro. Y el otro de 5 ocurrió un chisma para bajito de Baní. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos ido descargando, pero según esa persona dice, ustedes se fijaron que se cayó un edificio en La Vega, pero se dice que estos terremotos de Baní y de Puerto Plata, ¿qué fue lo que hicieron? Que debilitaron muchas edificaciones, principalmente las escuelas. Están programando la mente. Exactamente. Exacto, programando la mente porque viene el movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me meto en la mente, escúchame, si me meto en la mente del criminal, si yo dije que, en el caso mío, que yo entiendo que la planificación sería hacer un terremoto para que venga una oleada que es de República Dominicana. Entonces yo tengo que provocar más caos, el caos que está allá, es decir, darle más duro allá, el epicentro allá, más duro allá, para que tú vengas para acá. Porque si yo vengo de barato este lado bien aquí, la gente va a decir, bueno, pero está cayendo la República Dominicana. Aquí va a haber movimiento y duro. ¿Por qué? Porque la gente aquí se va a meter en pánico. Y posiblemente allá en pánico. La gente aquí en la República Dominicana, fíjate que nunca no se han entrenado. Yo tengo entrenamiento de desastre, porque recuerda que yo soy traumatólogo y yo tengo una maestría en desastre. Tengo terremotos, bueno, y sé lo que tengo que hacer. Sin embargo, aquí tú no le puedes, nadie aquí sabe lo que hace un terremoto ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede? La gente va a entrar en pánico con cualquier movimiento que venga ahora bien fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, no necesariamente tiene que ser, puede ser aquí, porque no digo que no puede ser movimiento telúrico aquí, pero el daño va a ser más allá, porque ya solamente falta un empujón. Exactamente, Carlos. O es un empujoncito que falta porque la situación de inestabilidad política, económica, de hambre, de hambruna, de bandas, es solamente hacer, como dice Carlos, un empujoncito para que la gente entre para acá. Los políticos aquí se le envían. Y voy a decir otra información más. Ustedes me puncharon, voy a dar la información. Señores, ya están preparados. Eso está preparado para que la gente entre para acá. Están preparadas las caravanas para entrar para acá. Oigan, lo estoy diciendo. Esas informaciones son clasificadas, por eso no digo la fuente. Pero de que están preparados ya para acá, ya están para acá. ¿Qué sucede? Trudeau, que es el presidente de Canadá, dijo que iba a dar $10 millones. ¿Pero para dónde? Para la frontera, según él. Pero eso es camuflaje. Eso es precisamente para armar su gente y para poder organizar las caravanas de haitianos que vienen para acá. Porque nuestro querido y hermoso gobierno, escúchame, Carlos, que tome la palabra, nuestro querido y hermoso gobierno quiso hace varios días meter una ley caballo de Troya que decía que cada uno de nosotros tenía que desprenderse de 1% de tu dinero, de tu dinero, sí. El que ganaba menos de 8 millones al año tenía que pagar por un haitiano, 105, no vamos a decir haitiano, por un ilegal, para no, como, ¿verdad? Por más de 8 millones anual, te iba a pagar ¿cuánto? 450. Y los otros, que eran 800, 1000 y pico de pesos. Es decir, nos iban a descontar dinero por cada refugiado que hiciera. Pero yo le voy a decir otra. Ustedes me están punchando, yo la voy a decir. Ya ese tratado se firmó ¿en dónde? En la Pucamaima. En la Pucamaima ya se firmó el tratado de refugiados. Hace rato, callado aquí entre nosotros. No sé si nos han quitado dinero, pero de que el tratado se firmó, o sea, ya que acaban de firmar en la Pucamaima con los representantes de la ONU y todas esas cosas en la Pucamaima. Así que tenemos, yo he dicho, bueno, lo único que falta es que le den, como dice Carlos, el empujoncito. ¿Cuál es el empujoncito? El que yo he hecho siempre, no lo digo yo, es lo que yo he podido notar, que cada vez que entran haitianos, siempre hay un terremoto. ¡Pipam! Hay un terremoto. ¡Pipam! Entonces entra para acá. ¡Ay, déjalo entrar! Entonces nos ponemos blanditos y déjalo entrar todos para acá. Bueno, yo no estoy, como cristiano, no estoy en contra de eso, pero tenemos que entender que como ciudadanos dominicanos, que nuestra soberanía está siendo destruida poco a poco. Y estamos hablando de un caballo ya peligroso, como dice Carlos, estamos hablando de un pueblo vudú, hechicero, que parte que son caníbales, porque yo tengo informes de canibalismo de parte de él, donde ellos decapitan la cabeza. ¿Por qué? Para que el espíritu del contrario no te persiga. Oigan eso. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Y si les invito a que ustedes lean
el artículo que yo escribí, el primer artículo que yo escribí de Haití, Caballo de Troya, para destruir la República Dominicana, donde yo explico todo eso, para que ustedes entiendan bien en qué pie que estamos parados. ¿De acuerdo? Amén, amén. Bien, muchas Dios gracias, bendiga a doctor. todos y amén. Déjeme ver, creo que Lorelei tiene una mano levantada para ir cerrando ya, Ok, porque ya, vamos a ver. ya son las 7 Vamos a y ver. creo que hay que ir concluyendo. Lorelei, si levantó la mano de nuevo, fue adelante y vamos concluyendo. Sí, Adelante. realmente tengo una pregunta. Con respecto a las apariciones que se han visto de esas naves, ¿ejerce alguna influencia electromagnética en la Tierra o en el cuerpo humano? ¿O es algo que está hecho para realizar algo a largo plazo? Dame un segundo, antes de, y discúlpame, doctor, Daniel está ahí, porque ahorita en ese tema quería, cuando usted lo refirió, no está, no. Bien, hay un tema que él había hablado de la frecuencia, y realmente eso, Lorelei, está programado para hacerse al tiempo que ellos quieran, porque estos son armamentos para la Guerra Fría. De la manera que una potencia puede guerrear con otra, ya no es mandando una bomba nuclear, doctor, porque hubo un tratado de paz. Si yo le llaman guerras silenciosas. Sí, pues ya hubo un tratado de paz donde está prohibido que Rusia le mande una bomba nuclear a los Estados Unidos, porque como todos ellos como potencia tienen armamentos nucleares, van a acabar con el mundo. En ese tratado de paz, que si no me equivoco fue después de la Segunda Guerra Mundial, está prohibido usar ese tipo de armamento. Ahora bien, ellos sí desarrollan tecnologías para ellos mandar entonces catástrofes que parezcan de manera natural, y esa es la finalidad. Entonces, como la ONU tiene la intención de crear un nuevo orden mundial, los países, las naciones que no estén de acuerdo, ellos lo van a forzar de una manera estratégica y que no se note que fueron ellos que lo provocaron, que es lo que explica el doctor Valentín. Exacto. Esas manifestaciones, como interfieren con el orden natural, realmente hasta nosotros físicamente nuestra salud va a afectar de manera directa, porque nosotros también tenemos una frecuencia. Vivimos un patrón conforme al mundo, que cuando eso es trastornado, si es un ave que cae, imaginemos nosotros que somos seres humanos, que somos pensantes, que somos hasta un poquito más sensibles en algunas cosas, cuánto más seremos afectados, porque hasta con la alimentación ya hemos sido degradados. Tal vez un caballo come hierba, tiene más salud que nosotros, y son afectados. Imagínate nosotros, que no dormimos bien, tenemos un afán por el trabajo, no comemos de manera saludable, no estamos conectados con Dios, el agua que bebemos no sirve, químico. Entonces, cuando esta frecuencia tropieza con nosotros, es duro que nos va a hacer. No sé, Lorelei, si está conforme ahí, si el doctor, si quiere algún aporte también del doctor. Yo le voy a decir, escúchame, Carlos, a esto. Mira, lo de ella cuando habla de ovnis, ella está hablando de naves espaciales. Un objeto que no es identificado. Ahora bien, definitivamente hay un plan, como dice ella, a largo plazo. No vamos a decir que ellos afectan el electromagnetismo, sino la tecnología que ellos utilizan, que esa tecnología Tesla es utilizada para distorsión. Cuando la utilizan, distorsiona lo que es el campo magnético de la región, del lugar donde lo utilizan, del país donde lo usan, del municipio o región donde lo usan. ¿Qué sucede? Claro que es un plan a largo tiempo, pero ¿qué ellos hacen? Cada cierto tiempo utilizan lo que se llama, que la gente vea que mucho ovni. Exacto, te ponen a ver mucho ovni. ¿Por qué? Porque el fin es, si nos vamos a la televisión, si vemos el guión de la televisión es fácil de saber lo que viene. Por eso yo me gusta con Carlos, que ya ha asimilado esa parte muy rápido, que si la televisión me pone a mi invasión extraterrestre, es porque ellos tienen una invasión extraterrestre planificada en su agenda. Está en su agenda. ¿Cómo la van a hacer? Bueno, ellos tienen su tecnología. Lo que no debemos ser engañados somos nosotros. Porque si te ponen ahí un Jesucristo que te está bajando del cielo, que tú lo vas a ver ahí en el cielo, bueno, es un holograma un Jesucristo. Entonces usted tiene que tener discernimiento de usted sabe diferenciar cuál es la tecnología y cuál es no. Y usted lee la palabra de Dios para saber que cronológicamente eso no es Jesucristo. ¿Y cuál es el engaño? Entonces hay que vivir esas dos son muchos engaños. Va a llegar un momento que la gente se va a desaparecer, mucha gente se va a desaparecer del mundo, pero como dice Carlos, yo que era pentecostal, que hemos hablado del rato se va a desaparecer gente, no es mentira, pero se va a desaparecer gente
con tecnología. Y es un No engaño. es un rapto que Jesucristo se llevó a la gente, pero eso es lo que te van a vender. ¿Qué es lo que te van a vender? Los medios, como dice Carlos. Pero van a también vender lo de los extraterrestres. Los extraterrestres se llevaron a esa gente. No, fue Jesucristo que fue. Y va a haber un caos. Pero ya están, según ellos, derribando ovnis. Exactamente. Entonces, ellos antes que decían que eso era mentira, Eso ahora era están mentira. derribando Derribando, ovnis. exactamente. Algo más, porque alguien lo estaba volando. Exactamente. Entonces, todo es un teatro bien orquestado, tecnológicamente, para engañar a la humanidad. Pero no tienen dos de engañando. Tienen varios años, porque como dice Carlos, si una mentira dicha 1000 veces, ahora se va a convertir en verdad. Y si borran la historia y nacemos una mentira, peor todavía. Exacto. Antes de cerrar, Daniel entró. Dani, ¿me escucha? Que hicieron una pregunta y me gustaría tu aporte ahí. ¿Está ahí, Dani? Lo veo conectado. Sí, okay. Carlos. Dani, habían hecho la pregunta ahorita, tú habías salido, sobre esto, y el doctor Valentín dio unos aportes muy buenos también referente a la electricidad de estas aves que caen, que cuando esta tecnología para la Guerra Fría, ellos trastornan la frecuencia. Entonces, ahí todavía ha salido. Estas aves que caen, cuando ya se está usando tecnología para provocar un terremoto, ¿qué tiene que ver la frecuencia con esto? Porque el doctor habló, dio unos datos interesantes sobre eso. Me hubiese gustado que tuviese estado ahí también para que también te tu aporte. Y por eso te hago las prestadas manifestaciones en el cielo, manipuladas. ¿De qué manera esto interfiere con la frecuencia? Y la importancia de la frecuencia para los que son nuevos, que no estuvieron con nosotros cuando hicimos ese estudio. Bueno, yo les decía ahorita en la intervención que el hombre fue hecho para vivir en la tierra. De una manera u otra. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, de una manera u otra. Sabes que el planeta está girando. Y gira, todo lo que gira y tiene movimiento tiene una frecuencia. Si una persona vive en el mar, en los movimientos de las olas, se distorsiona la frecuencia del cerebro, le puede dar un mareo, porque no estábamos diseñados para vivir en el mar. Sin embargo, si vivimos en la Tierra, hay una armonía con la electricidad que está generando el planeta, con la frecuencia. Si se altera el comportamiento de la naturaleza, ¿ve? A través de ondas, las aves y los seres creados por Dios se distorsionan, se bloquean. Hay un bloqueo porque hay una interferencia. ¿Ve? Desde que el sol sale en la mañana, la naturaleza, el ambiente en que vivimos, hay algún ambiente natural, un arreglo que diseñó Dios para que el hombre viviera y sea feliz. Si distorsionamos esa frecuencia, ahora mismo con las ondas que están pasando ahora, los terremotos que se están causando, hay una distorsión de esa frecuencia, de la Tierra, del giro que hace, se distorsiona. Y eso es normal que pase entonces mareo, distorsión en el vuelo de las aves. Las aves se guían por radar que tienen. Entonces, si se altera la naturaleza, entonces se desorientan. Y eso es lo que está pasando ahora. Está pasando con los seres humanos, pero la ignorancia no nos hace pensar en estas cosas. Hay gente que está quedando mal de la mente, que está sufriendo. Sí. Dicen a veces, yo me siento raro, me siento el cuerpo raro, pero es la misma distorsión que está pasando ahora mismo. Y la misma ignorancia y los entretenimientos nos tienen distraídos y por eso no nos damos cuenta del problema. Excelente. Muchas gracias, hermano Dani. Yo creo que por hoy ha sido suficiente. El próximo sábado estaremos de nuevo, como de costumbre, dándole continuidad a estos temas que son muy interesantes. No se descuiden, vamos a estar atentos a las señales del tiempo del fin. Leamos nuestra Biblia, la palabra de Dios, para que cuando sucedan estas cosas nosotros sepamos que son cumplimientos de eventos finales. Así que antes vamos a terminar con una oración para despedirnos y que podamos entonces encomendarnos en la mano de Dios para que Él proteja a cada uno de nuestros hogares y nuestras familias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el sábado que nos diste hoy. Gracias por el estudio y por cada cosa que hemos hecho conforme a tu voluntad. Las que no, te pedimos perdón para que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a tu palabra y a detenernos un poco con el ritmo que hemos llevado para que saquemos tiempo para ti, para que no seamos engañados y podamos escuchar tu voz en medio de tanta confusión. Bendice a cada familia aquí representada y bendice a este grupo. Bendice a todo el mundo y bendice a los afectados por estos terremotos. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y que tengan un feliz fin de semana.